importantes de todo ese imperio grecorromano. Y desde las ciudades importantes, ciudades capitales de las grandes provincias romanas, entonces Pablo iba extendiendo la evangelización, y esa metodología la tuvo ese principio del cristianismo primitivo. Llegó a Antioquía, que era la capital de toda esta provincia de Siria. Llegó a Éfeso, que era la capital de toda esta provincia llamada del Asia Menor. Llegó después a Tesalónica y a Filipo, ciudades importantes y ciudades capitales de la parte de Macedonia. Pasó por Atenas y no le fue muy bien. Y después fue hasta Corinto. Y como les dije, posteriormente en su cuarto viaje llegó hasta Roma preso. Y ahí se pierde como los datos históricos con absoluta certeza. Sobre los otros tenemos absoluta certeza, pero ya después de Roma del año 63 se pierde un poco la pista de Pablo. Les estaba diciendo que entonces vamos entrando en la problemática que le toca enfrentar a Pablo y que dio pie para escribir esa carta a los Gálatas. ¿Qué ocurría? Ocurría lo siguiente: todos los primeros cristianos de la primera generación eran judíos. Los cristianos de la primera generación eran judíos. ¿Cómo así? Pedro, Juan, Santiago, Andrés, los discípulos y seguidores históricos de Jesús, todos provenían del ámbito del judaísmo, al igual que Jesús y la Virgen María. El pueblo de las promesas de Dios, el pueblo que Dios escogió para ir llevando adelante su revelación. Aprovecho para responder una pregunta que a veces se hace la gente: ¿por qué se escogió el Señor el pueblo judío? ¿Porque son muy judíos? No. En realidad el Señor se escogió el pueblo judío no porque al frente tuviera, como quien dice, un montón de pueblos en los que dice, entonces, a ver, me escojo los romanos, tal cosa, me escojo los egipcios, tal cosa, me escojo los asirios, tal cosa, me escojo los mexicanos, tal cosa. No, el Señor no estaba así escogiendo como en un montón de pueblos. Si no, hubiera tenido mejor gusto y hubiera escogido los paisas. Pero, ¿de qué se trata? Perdonando lo presente. ¿De qué se trata? ¿Saben a quién escogió el Señor? Lo que no era, para que todos nos sintiéramos incluidos. Repito, no es que el Señor esté escogiendo entre un montonón de pueblos en los que unos pueden decir, pero ¿por qué escogió a aquel y no me escogió a mí? Ya le decía, en esa disputa entramos nosotros, y si el Señor hubiera tenido mejor gusto, entonces cada uno dice, ¿por qué no me escogió a mí? ¿Por qué no escogió a nuestro pueblo? Es que no es que el Señor esté escogiendo un pueblo y marginando a otros, no. Escogió lo que no era. ¿Qué es lo que no es? Un par de viejos estériles. Tal cual. Un par de viejos estériles. Un par de viejos estériles, entonces ya que no están en edad de reproducción. ¿Se acuerdan de don Abraham y doña Sara? No habían podido tener hijos. Habían cerrado ya la oficina, habían perdido las esperanzas, intentaron mucho con el Viagra y nada, y a esas alturas ya no tenían nada más que hacer. Cuando el Señor precisamente mira la tierra, escoge lo que no es. ¿Para qué? De un lado para mostrar su gracia, su poder, su misericordia, su iniciativa, y de otro para que todos los pueblos nos sintamos incluidos en ese llamado. Entonces, de ellos haré un gran pueblo, dice. Cuando esta muchacha Sara oyó, ¿usted sabe qué fue lo que pasó con ella? ¿Qué hizo? Se largó a las carcajadas. Claro.
que el Señor se venga a aparecer a estas alturas de la vida, a decirle que va a tener hijo y que va a ser padre, madre de muchos pueblos, se largó a las carcajadas. Se largó a las carcajadas, tal cual. Y eso es lo que el Señor está haciendo. Llama lo que no es para que sea. ¿Por qué? Porque si hubiera llamado al pueblo romano, si hubiera llamado a alguien el esplendor de su vida, si hubiera llamado a alguien sabio, poderoso, si hubiera llamado a alguien que tiene muchas posibilidades, siempre tiene uno la tentación de decir, es por mis méritos, es por mis capacidades, es por mis posibilidades, y ocultar la gloria de Dios. Y los que no tienen esas capacidades o ese poder, si hubiera llamado a alguien del Imperio Romano, si hubiera llamado en ese tiempo a alguien de Egipto, el gran imperio, si hubiera llamado a alguien sabio, poderoso, bello, inteligente, los que no comparten esa condición, entonces se sentirían marginados. A mí no me llamó porque como yo no soy así. A nuestro pueblo no lo llamó porque como no es poderoso, porque como no es rico, porque como no es sabio. Por eso llamó por allá un par de nómadas, un par de personajes que no tenían ninguna relevancia o importancia especial. ¿Para qué? Para que todos los pueblos de la tierra nos sintamos incluidos en el llamamiento de Abraham. Para que efectivamente Abraham sea padre de todos los creyentes, para que el nacimiento, la vinculación sea la fe en el Señor. ¿Comprendido? Eso es interesante porque con el correr de los tiempos, entonces el mismo pueblo judío ha comenzado a sentirse orgulloso, depositario de las alianzas, depositario de las promesas, dueños de la revelación, dueños de Dios, dueños de la revelación, y no es así. Todos somos incluidos allí. Lo bueno que Dios haya hecho en ese pueblo no les pertenece solo a ellos, sino que le pertenece a toda la humanidad. Lo ha hecho Dios con miras a todos los pueblos. El verdadero Israel, el verdadero Israel, Ish, hombre, Ra, ve, el, Dios. El verdadero Israel, el hombre que ve a Dios, es el pueblo de los creyentes en el Señor. Es el pueblo de los creyentes en el Señor. Y precisamente la iglesia, por Cristo, con Él y en Él, hemos venido a ser el nuevo Israel. Y en todas las naciones y de todas las lenguas, de todas las razas, aquellos que creen en el Señor serán recibidos, bien recibidos, y serán contados dentro de los hijos de Abraham, y más que dentro de los hijos de Abraham, por Cristo, con Él y en Él, hijos de Dios. Pero la primera comunidad cristiana, todos provenían del pueblo de Israel o judíos. Solo que dentro de esos pueblos de Israel o judíos hay dos facciones. Uno lo que llaman hebreos, que son los nacidos y criados en Israel, y otros les expliqué hace poco, los helenistas, que son los judíos helenistas, judíos criados, nacidos y criados en la diáspora, o sea, fuera del territorio de Israel. Me hacen el favor y buscan los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6 será, Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Que alguien lea, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Por aquellos días, como el número de los discípulos iba en aumento, hubo quejas de los llamados helenistas contra los llamados hebreos, porque según ellos sus viudas eran tratadas con negligencia en la atención de cada día. Los 12 se reunieron
la asamblea de los discípulos y le dijeron: no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de las mesas. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del espíritu y de sabiduría. Les confiaremos esta tarea mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Siga. Toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Simón, Parmenas y Nicolás, que era un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes se pusieron en oración y les impusieron las manos. La palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos en Jerusalén aumentaba considerablemente, e incluso un buen grupo de sacerdotes había aceptado la fe. Muy bien. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Qué grupo era el que crecía? El grupo de los discípulos. El grupo, en aquella época crecía el grupo de los discípulos. Me gusta tanto que vayan recalcando el título de discípulos. Ya les he dicho que el nombre más antiguo para llamar a los seguidores del Señor es el de discípulo. Me gusta mucho, sobre todo cuando ahora, al correr de los tiempos, hay quienes pretenden apropiarse del título de cristianos. Y entonces, con una ignorancia olímpica, se atreven a preguntarle a uno: ¿ve, vos sos cristiano o católico? Entonces cuando lo ven a uno, dicen: pero es que este es católico, este no es cristiano. ¡Qué barbaridad, por Dios! El título más antiguo es el de discípulos. Discípulos. Después hubo títulos como los santos, los creyentes, los nazarenos, los del camino. En el año 37, en Antioquía, comenzaron a llamarlo cristianos, y propiamente los que no eran cristianos los llamaban cristianos. Y el mismo que comenzó a utilizar en la iglesia el título de cristianos hacia los creyentes, San Ignacio de Antioquía, es el mismo que utiliza el título de católico para hablar de la universalidad de la fe y de los creyentes a lo largo de toda la geografía y de toda la historia. Toda la geografía en todas partes del mundo, toda la historia, los creyentes a lo largo de todas las épocas. Pero evidentemente la cuestión no es de títulos, de nombres. La cuestión es de ser verdaderos discípulos del Señor, de los contenidos que eso implica. De cristiano, de ser hombre y mujer de Cristo; de católico, de tener como hombre y mujer de Cristo pensamientos y actitudes universales; de discípulo, de seguir al Señor; de santos, de dejarnos santificar por el Espíritu Santo; de creyentes, de estar en el camino, los que vamos siguiendo al Señor. Son muchos los nombres, pero lo que importa son los contenidos de esos nombres. A esa altura nos dijo los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, que estaba en abundancia el número de los discípulos. Y nos señala que había a esa altura 2 tipos de discípulos. Unos que los llama todos judíos, pero unos judíos que llaman hebreos y otros judíos que son los helenistas. Todos 2 judíos. Hebreos, nacidos y criados en el territorio de Israel. Por ejemplo, San Pedro, Andrés, Santiago, Juan. Nacieron y se criaron en el territorio de Israel, hablaban el arameo, que era lo que se hablaba, tenían la visión de su cultura y de su pueblo. Helenistas, los judíos que habían nacido fuera del territorio de Israel, en lo que se llama la diáspora o la dispersión, o en Antioquía, o en Chipre, o en Alejandría en Egipto, o en Roma, o en cualquiera de las otras ciudades. Como de alguna manera usted aquí lo entiende muy bien, entonces usted sigue teniendo su cultura, su nacionalidad, la que heredó de sus padres y de su tierra, y sus hijos de alguna manera también siguen siendo influenciados por esa cultura, aun cuando ahora estén en otra parte y con otra ciudadanía. Pero mucho más para el judío.
porque ellos no solo heredaban la cultura, la lengua y demás, sino que heredaban la fe, la cohesión étnica de raza y la cohesión de la fe. Entonces, aun cuando estuvieran fuera del territorio de Israel, los vínculos como judíos por religión y por raza eran mucho mayores. Esos son los judíos helenistas. Pero el sueño de todos los helenistas, todos los judíos que estaban fuera del territorio de Israel, como el sueño de todos los muchos inmigrantes, es después de mucho tiempo de que han podido salir adelante en la vida, volver a su tierra natal, allá a compartir los últimos años de su vida con sus seres queridos y otras cosas así. Mucho más en Israel, porque se supone que en Jerusalén está la presencia de Dios en el templo, la Shekinah, y está lo más grande de su vida de fe. Entonces, aun cuando ellos hubieran nacido y se hubieran criado y desarrollado su vida por fuera, en la diáspora, el sueño de todo judío es volver a Israel. En la Shekinah, la gloria de Dios al lado del templo, llegar a estar allá, mucho más en aquella época. Entonces venían muchos, y son los que se llaman los helenistas. Y más adelante nos van a decir que, por ejemplo, lo de Esteban ocurrió en la sinagoga llamada de los libertos. Lean ustedes, sigamos donde habíamos dejado, capítulo 6, versículo 8. Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba entre el pueblo grandes prodigios y señales. Se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, cirenenses, alejandrinos y otros de Cilicia y Asia, y se pusieron a disputar con Esteban. Como se dan cuenta, ya les expliqué otro día lo que era la sinagoga y lo que era el templo. Alrededor en Israel, en Jerusalén y en todas las ciudades había distintas sinagogas. Es que hasta tienen que haber distintas sinagogas porque como el día sábado, el sábado, no pueden caminar sino tanta cantidad de pasos, no pueden recorrer mucho terreno, tienen que colocar sinagogas estratégicamente. Había unas sinagogas que eran de estos helenistas, como nos dijo, judíos que habían venido de Cilicia, que habían venido de Alejandría, que habían venido de Chipre, y allí se reunían. Ese es el contexto. ¿Qué pasó? Resulta que hasta este momento todos los primeros cristianos eran judíos. Y para ser cristiano había que ser judío. Hasta ese momento. Es más, hasta ese momento el cristianismo, pudiéramos llamarla, era una secta más judía. O más que secta, así lo dice la expresión griega hairesis, que se traduce por secta, pero no como nosotros entendemos secta, sino que sería mejor decirle un partido, una manera de vivir la ley. Había varias maneras de vivir la ley. Los fariseos, que ustedes ya los conocen muy bien, ¿cierto? ¿Quiénes más? Además de los fariseos, estaban los saduceos, ¿se acuerdan? Les hablé un poquito de los esenios, ustedes saben de los celotes. Pues ahora, según el pensamiento popular, por ejemplo, este muchacho Gamaliel, entonces decía, no, déjenlos, que si eso es de Dios, no hay quien lo acabe, y si eso no es de Dios, se acaba solo, ¿ya? Entonces decía, ahora salieron esos que creen en Cristo, esos nazarenos, esos que creen que Jesús es el Cristo, esos nazarenos, o comenzaron a llamarlos en distintas formas, los del camino, o a través de distintas formas. Entonces al principio decían, no, salió un grupo nuevo, ¿qué se va a hacer? Vamos a tener que aguantar eso. Son simplemente judíos que creen que Jesús es el Mesías y que ya llegó el Espíritu Santo y todo eso. Los otros no creemos, y hasta ahí estaban. Corría el año 37. ¿El año qué? 37. Y hasta esa altura las cosas estaban así. Hasta esa altura las cosas estaban así. Resulta que entre el año 37 al 34 vino esa gran persecución de los helenistas. La muerte de Esteban, año 34 al 37, la muerte de Esteban, la persecución del grupo helenista,
y ellos tuvieron que esparcirse por todo el mundo conocido porque lo estaban matando. Y cuando se fueron esparciendo por todo el mundo conocido, oiga lo que pasó. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 19. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 19. Los que se habían dispersado cuando la tribulación originara a la muerte de Esteban, llegaron en su recorrido hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra a nadie más que a los judíos. Pero había entre ellos algunos chipriotas y sirenenses que, venidos a Antioquía, hablaban también a los griegos y les anunciaban la buena nueva del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 19 y 20. Allí en ese texto, Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 19 al 20, perdido entre los demás textos, aparece la gran revolución del cristianismo primitivo. Para que me entienda, ¿quién aquí es judío? No quién está judío, sino quién es judío. ¿Son de familia judía? Mire, el primitivo cristianismo, todo eran de judíos. Para ser cristiano, en la primera mentalidad había que hacerse judío, o que ser judío. Y aquí, en este año 37, perdido en medio de los datos de los Hechos de los Apóstoles, están reseñando la gran revolución del cristianismo primitivo. ¿Cuál fue? Que resulta que unos judíos cristianos helenistas, unos judíos, pero que además eran cristianos, judíos que creían en Cristo y que eran del grupo de los helenistas, que se habían esparcido por ese mundo antiguo porque los estaban persiguiendo. Llegaban a todas partes y, como era la costumbre, no le predicaban sino a los mismos judíos. Al principio no le predicaban sino a los mismos judíos, pero a algunos locos les dio en el año 37 por predicarle al que se encontrara. No le preguntaban si eran judíos o no. No lo llevaba a la sinagoga para hacerlo temeroso de Dios, prosélito, y hacerlo circuncidar, sino que empezaba a predicarle de Jesucristo al que hasta este momento era idólatra, creía en los ídolos, vivía como un pagano, y empezaban a predicarle a Jesucristo. Hasta ese momento, a todo el que le predicaban era porque ya era judío, creía en el único Dios, por lo tanto creía en el Dios de Abraham, Isaac, Moisés, los profetas, creía en toda la tradición del Antiguo Testamento y vivía más o menos rectamente conforme a Dios, vivía más o menos rectamente conforme a la ley, hasta ese año 37, cuando a estos locos, como le digo, se encuentran con un pagano que adoraban a Zeus, a Júpiter, a Artemisa, a cualquier tipo de dioses y diosas, que vivían paganamente, imagínese usted en qué tipo de forma, y empezaban a predicarles de Jesucristo. Y lo mejor es que empezaban a predicarle a Jesucristo y el Espíritu Santo bajaba sobre ellos y los transformaba. Y entonces empezó la gran revolución del cristianismo primitivo. Entender eso va a ser muy importante. Si no entendemos eso y los problemas que causó, no vamos a entender ni el primer concilio de la Iglesia, que se llevó a cabo en el año 48 para solucionar ese problema. El primer concilio de la Iglesia fue en el año 48 para solucionar ese problema. Y tampoco vamos a entender las cartas principales de Pablo, Gálatas, Filipenses y Romanos, si no entendemos ese problema. Pero sobre eso y otras cosas hablaremos en el próximo programa.